Bienvenidos a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que usted pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Mis hermanos, damos gracias al Señor. Los niños tienen su tiempo, ¿Sí? Pasan en su tiempo. Podemos decir que la alabanza, el periodo de alabanza, o sea, el mensaje es como una extensión del periodo de alabanza. Los temas que hemos estado cantando, vamos a seguirlo viendo ahora, pero a través de la palabra expuesta. Así que les invito a ir en su Biblia, mis hermanos, al libro de Jonás. Esta vez al capítulo 2. Jonás, capítulo 2. Estamos dando continuación a la serie que comenzó el pastor el domingo pasado. Vamos a estar meditando en el capítulo 2, versículo 1 al 10, básicamente en la totalidad del capítulo 2. Pero vamos a leer a manera de introducción solamente el versículo 1. ¿Lo tenemos todo? Dice la Biblia: entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Pero veamos el lugar de donde oró. No oró a la esquina de la cama, no oró sentado en una silla, no oró en la iglesia. ¿Dónde oró? Desde el vientre de un pez. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tus muchas bendiciones. Porque tú nos concedes en tu gracia estar acá en esta mañana. Alabarte, adorar tu nombre, bendecirte, ser edificados por tu palabra. Y mira, oh Dios, nuestros corazones ahora que nosotros necesitamos seguirte escuchando. Suplicamos que tú hables con nosotros, que trates con nosotros en esta mañana. A ti sea toda la gloria, oh Dios, y toda la honra en nuestro servicio. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, mis hermanos, vamos a ponernos en contexto. Me gustaría ponernos en contexto para ver cómo encaja el capítulo 2 dentro de la trama de todo el libro. El domingo pasado, el pastor comenzó a predicar sobre el capítulo 1, basándose en el capítulo 1. ¿Qué tenemos básicamente en la trama del libro? Hay un mensaje que Dios quiere darle a los habitantes de Nínive. Ahora, Dios quiere que ese mensaje lo lleve ¿quién? Lo lleve Jonás. De ahí, que ahí puede estar la relación del significado del nombre de Jonás con el contenido del libro, porque el nombre de Jonás significa paloma. Y la paloma es un instrumento o que no se puede decir dispositivo porque es un ser. ¿Ok? Usado muy frecuentemente ¿para qué? Para enviar mensajes, Así que Jonás es esa paloma enviada de parte de Dios para llevar un mensaje a Nínive, propiamente. Ahora, el punto está en que Jonás no quiere llevar ese mensaje. Jonás lo que hace es que sale para un lugar diametralmente opuesto a Nínive
Y ese lugar es Tarsis, y el pastor nos estuvo explicando en el mensaje pasado que andaba por la región de España, Tarsis. Ahora nos fijamos en un detalle. El protagonista de todo lo que está pasando en el libro, ¿quién es? Es Dios, no es Jonás. Quien tiene los hilos de todo lo que está pasando en todo el libro es Dios, no es Jonás. Dice el versículo 1 del capítulo 1, vino palabra de Jehová a Jonás. La palabra que debía llevar Jonás no era su palabra, era la palabra de Dios. Ok, ahora cuando Jonás pretende huir, dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Vean el protagonismo de Dios. Así lo reconocen los marineros del barco cuando dicen en el versículo 14, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. De hecho, luego dice en el versículo 17, pero Jehová tenía preparado, ¿qué cosa? Un gran pez. Vemos ahí Dios todo el tiempo con el protagonismo de todo lo que está pasando. Dice en el versículo 10, y mandó Jehová al pez. Y como resultado de eso que hizo el pez, entonces vomitó a Jonás. Y vuelve de nuevo el versículo 1 del capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Quién está llevando todo eso? Dios. Dios está conduciendo todo lo que está pasando ahí en el libro. Jonás se monta en su barco, pretende huir de Dios. Dios levanta una tempestad. Y aquello se puso tremendamente feo. Y cuando le preguntan a Jonás, hijo, ¿de qué Dios tú eres? ¿A qué Dios tú adoras? Dice Jonás, yo temo a Jehová, el Dios de los cielos. Miren qué interesante, que hizo el mar. Nos podemos imaginar el temor de aquellos marineros. Estaban en un problema en el mar. Y yo temo a Jehová, el Dios que hizo el mar y la tierra. Ellos se dieron cuenta rapidísimo que el único que podía sacarlo de aquella situación era precisamente el que había creado el mar y era dueño del mar. Finalmente lo que hicieron fue que tiraron a Jonás al agua. Dios tenía preparado, designado, señalado, concebido, es lo que indica el término ahí, un pez. Es como si en los tantos peces que habían en el mar en ese momento, Dios hubiera señalado a uno específicamente, tú. Y tú eres el que vas a tragarte a Jonás. Se lo tragó como si fuera una pastilla. Era un pez inmenso, un pez grandísimo. Y una vez que Jonás estuvo en el vientre del pez, entonces es que él empezó a orar. Y nos damos cuenta de que el Jonás que entró en el pez no fue el mismo que salió. Hubo un cambio de actitud ahí en el tratamiento que Dios tuvo con Jonás. Finalmente, cuando el pez lo vomita, dice que por segunda vez Dios llama a Jonás. Pero esta vez Jonás fue rebelde de nuevo. No, esta vez Jonás estaba dócil. Esta vez Jonás fue obediente. ¿Ok? A raíz de todo lo que había pasado. Y resulta que él entonces fue a Nínive. Él predicó. La gente escuchó su mensaje. Hubo resultados allí. Resulta que Dios ya decidió no destruir a Nínive, que era el mensaje que tenía. Básicamente. ¿Y en qué paró aquello? En que Jonás se puso bravo. Porque Jonás no quería misericordia de Dios para Nínive. Y finalmente Dios le pregunta a Jonás, Jonás, tú tuviste compasión de una calabacera, de una matica. No iba a tener yo compasión. No iba yo a compadecerme de una ciudad grandísima con más de 120 personas que no tienen un criterio informado por mi verdad acerca de lo que es bueno y de lo que es malo, realmente. Y así termina el libro. A priori, Jonás desobedece a Dios sin un motivo aparente. Porque Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y proclama contra ella el mensaje que yo te voy a decir. Y Jonás lo que hace es que sale para otro lado. Si uno deja la trama ahí,
Entonces, uno no llega a saber por qué fue que Jonás tomó esa decisión diametralmente opuesta a lo que Dios quería. Ahora, si uno sigue leyendo, nos damos cuenta más adelante de que el libro revela por qué el profeta había actuado así. En el capítulo 4 del libro, versículos 1 y 2 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Le dice Jonás a Dios. ¿Por qué razón? Porque Jonás no quería misericordia de Dios para Nínive. ¿Qué quería Jonás para Nínive? La ira de Dios, el juicio de Dios. Y Jonás, sabiendo que si él predicaba en Nínive, aquella gente se arrepentía, Dios iba a cambiar su actitud para con el pueblo o para con la ciudad aquella. Entonces él decidió: mejor no predico, porque lo que él desea realmente es que Dios consuma a Nínive. Ahora, con esto en mente, cabe preguntarse por qué Jonás deseaba la ira y no la misericordia de Dios para los habitantes de Nínive. ¿Qué había en la mente de Jonás? ¿Por qué Jonás quiere juicio y no misericordia? Si nos guiamos por el texto sin salirnos del libro, vamos a ver en el capítulo 1, versículo 2, una declaración muy esclarecedora del propio Dios, que dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, o proclama, o predica contra ella. Miren la razón: porque ha subido su maldad delante de mí. Y cuando dice el texto que ha subido su maldad delante de Dios, es como si hubiera habido un hecho tras otro de maldad, y se estuvieran sobreponiendo maldad tras maldad, y hayan llegado hasta Dios de alguna manera. Y el punto está: se ha incrementado muchísimo la maldad de esta gente. Y eso hace que surja otra pregunta: ¿en qué consistía el incremento de la maldad de los ninivitas? ¿En qué podría consistir todo aquel incremento de la maldad que ellos desplegaban? Durante este periodo, Asiria consolidó su fama como imperio cruel y violento, destacando por su brutalidad militar y opresión de pueblos conquistados. En la introducción del libro, el domingo pasado, el pastor nos dejó ver que Jonás escribe el libro entre el 790 y 750 antes de Cristo. Hay un autor que dentro de este periodo, de este lapsus, lo fija en el 760 antes de Cristo. Dentro de este periodo que el pastor compartió con nosotros el domingo pasado. Ahora, el exilio a Asiria. Recuerden que el reino estaba dividido en reino del norte y reino del sur. Israel fue llevado cautivo a Asiria en el 722 antes de Cristo, apenas 38 años después que Jonás predicó y que el libro fue escrito y que él tuvo su ministerio. Y hay múltiples ejemplos de la maldad asiria documentados por la historia extrabíblica, contemporáneo a lo que estaba pasando ahí en el tiempo de Jonás. Ellos eran extremadamente crueles en sus procedimientos militares. Los anales asirios, relieves y textos cuneiformes era la escritura que ellos usaban en aquel tiempo. En palacios como el de Sennacherib y Asurbanipal, reyes de aquel tiempo célebres, describen prácticas como el desollamiento público. ¿Saben lo que es el desollamiento público? Desollar, quitar la piel. Entonces, resulta que gente que estaba vivos le quitaban la piel. Era una práctica asiria. Las decapitaciones masivas. ¿Sí saben lo que es decapitaciones? ¿Ok? Los empalamientos. ¿Qué son los empalamientos? Un palo cilíndrico, grande, puntiagudo, introducido por alguna parte del cuerpo y sacado por otra. Eso es un empalamiento. Lo hacían los asirios. Los cortes de manos, pies
orejas y la extracción de ojos. De hecho, a uno de los reyes de Israel le sacaron los ojos. Amén. Incluso la exhibición pública de cabezas como advertencia. Lo hacían los asirios. Implementaban la opresión sistemática, impusieron tributos pesados y deportaciones forzadas a pueblos conquistados, algo que Israel experimentó posteriormente. De hecho, se deja ver, hay evidencia de que la forma en la que los asirios deportaban a los prisioneros en su tiempo era con unos ganchos que atravesaban por el labio inferior, así, lo atravesaban y alaban, como si fuera una bestia. Alaban por ahí a sus prisioneros. Y dicen que cuando se les acababan los ganchos, usaban anzuelos. Atravesaban el labio inferior y por ahí alaban a sus prisioneros. Y así los llevaban a pie hasta Siria. Su dominio se basaba en el terror psicológico, no solo en la fuerza militar. Eran orgullosos y mostraban su desprecio por otros pueblos. Los reyes asirios se autoproclamaban reyes del universo y se atribuían a sí mismos una autoridad casi divina. De hecho, muchos de ellos pretendían gobernar por decreto de los dioses. Menospreciaban a los dioses de los pueblos subyugados, lo cual en términos bíblicos los hacía religiosamente arrogantes. ¿Cuál era la filosofía en este tiempo? Cuando un pueblo vencía a otro, no era simplemente que el pueblo que venció era más fuerte que el pueblo vencido, sino que las deidades o los dioses del pueblo que venció eran más fuertes que el pueblo vencido. ¿Se pueden imaginar? Los asirios pensarían que sus dioses eran más fuertes que Dios, porque ellos llegaron a subyugar y a conquistar a Israel. Eran corruptos e inmorales. De hecho, más tarde Nahum llama a Nínive ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Ahí en Nahum 3:4. En pocas palabras, Jonás no estaba ajeno a nada de esto. Jonás conocía todo esto perfectamente y en su criterio lo que merecían los habitantes de Nínive era la ira de Dios, no la misericordia de Dios. Cuando Jonás ve todo lo que ellos hacen, sabe todo lo que ellos practican, cómo ellos tratan a sus enemigos, cómo ellos viven, cómo ellos se desempeñan en su vida, dice Jonás, o los Jonás cree de lo que son es dignos de juicio, son dignos de ira, no dignos de misericordia. Entonces, a partir de toda esta información, podemos hacernos una buena idea del mensaje del libro. Por ejemplo, el capítulo 1 trata sobre por qué es tan importante la obediencia cuando Dios comisiona a proclamar su palabra. ¿Por qué es tan importante que seamos obedientes si Dios nos manda a proclamar su palabra, que fue lo que él hizo con Jonás? ¿Ok? Y ahí vemos en el capítulo 1, versículo 2, un porqué muy poderoso. Dice, porque ha subido su maldad delante de mí. La solución de Dios para la maldad del hombre es el poder de su propia palabra. Lleva mi palabra a esta gente, porque la maldad de ellos ya está al tope. El capítulo 2 aborda cómo Dios preparó el corazón de Jonás para que llevara su palabra ante gente que Jonás aborrecía y temía. Ir a Nínive a predicar no era fácil, era un reto, era un desafío. Jonás no solamente aborrecía a esta gente, sino que con toda seguridad también les tenía miedo. Así que ir allí a decirles, oigan, arrepiéntanse, porque dentro de 40 días esta ciudad va a ser destruida, le podría costar la vida a Jonás de una manera atroz. Así que con toda razón, humanamente hablando, Jonás toma esa decisión, pero Dios preparó el corazón de Jonás para que fuera a Nínive. De hecho, nos damos cuenta, como dijimos hace un ratico, que el mismo que entró al vientre del pez no fue el mismo que salió. Ahora, el capítulo 3 describe cuáles son los beneficios de proclamar la palabra de Dios cuando Dios mismo comisiona a hacerlo. Finalmente, ¿qué hizo Jonás? Fue y predicó en Nínive. ¿Y qué pasó? Hubo resultados.
Dice que cuando él predicó, aquella gente, dice, creyó a Dios. ¿Hubo fe? Dice que proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. ¿Qué pasó? Hubo arrepentimiento. Y finalmente, ¿qué pasó? Dios cambió su actitud hacia ellos. Los iba a destruir. Y dijo ahora no los voy a destruir. ¿Por qué? Porque dice, y vio Dios lo que hicieron, que se arrepintieron. Y el capítulo 4 se enfoca en por qué la expresión de misericordia de Dios haya mejor fundamento en su criterio que en el nuestro. Según nuestro criterio, hay gente que si depende de nosotros, descendería fuego de Dios y los consumiría. ¿No es así? Gracias a Dios que el criterio de Dios para fundamentar su misericordia es el de Él y no el nuestro. Recordamos a aquellos hijos del trueno, Juan y Jacobo. Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego y los consuma? Y dice Jesús, yo no he venido a perder las almas, sino a ganarlas. O sea, Dios fundamenta la expresión de su misericordia en sus criterios, no los nuestros. Porque si fuera por los nuestros, consumiría a mucha gente. Cuando tomamos todo esto en su conjunto, podemos resumir así el tema central del libro, de todo el libro. Dios se ha propuesto que el alcance de su palabra prevalezca ante los prejuicios de quienes son llamados a proclamarla. Dios se ha propuesto que el alcance de su palabra prevalezca ante los prejuicios de quienes son llamados a proclamarla. Si depende de nosotros, hay gente a la que nunca les predicaríamos el evangelio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si depende de nosotros, hay lugares a los que nunca iríamos a predicar el evangelio. Hay lugares que evitaríamos entrar allí. Aquí es muy popular los barrios que son peligrosos, ¿no es así? Y entonces nosotros estamos acá poco tiempo en el país y a cada rato nos aconsejan, en tal barrio no entran y no entran a aquel barrio y no entran a aquel otro. ¿Ok? Si tomamos esto en cuenta y lo tenemos en cuenta, ¿ok? Entonces son barrios que evitaríamos, son lugares a los que no iríamos realmente. Entonces, si depende de nosotros, hay lugares a los que jamás iríamos a predicar el evangelio. Y si depende de nosotros, hay gente a las que nunca les hablaríamos el evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos prejuicios. Realmente. Pero no depende de nosotros, gracias a Dios. Depende de Él. De ahí que el libro haya sido escrito con el propósito siguiente. ¿Con qué propósito o para qué se escribió el libro de Jonás? Para mostrar que el carácter compasivo y soberano de Dios busca extender su misericordia a todas las naciones. Y que Él, como Señor de la misión, disciplina y transforma a sus siervos para que participen fielmente en su obra redentora, aun cuando esto confronte sus prejuicios y temores. Eso fue lo que pasó con Jonás. ¿Tenía prejuicios Jonás? Los tenía. ¿Tenía temores Jonás? Los tenía. ¿Qué hizo Dios? Dios se sobrepuso a los prejuicios y los temores de Jonás. Dios se propuso que su misericordia fuera extensiva a todas las naciones, aún a gente tan mala, tan perversa como los habitantes de Nínive. Dentro de todo este contexto, podemos enunciar la verdad central del capítulo 2. De esta manera, si en el propósito de Dios está que seas tú quien proclame su palabra, Él logrará que hagas lo que Él quiere. ¿Comprendemos eso? Si en el propósito de Dios está que seas tú quien proclame su palabra, Él logrará que hagas lo que Él quiere. Ahora, si Dios nos llama a hablarle a alguien y se ha propuesto que seamos nosotros específicamente los que llevemos a cabo su encomienda, ¿cómo puede lograr que nosotros hagamos lo que Él quiere? Sobre todo si nosotros no queremos.
Seguramente a todos nos ha pasado que muchísimas veces nuestra voluntad ha estado encontrada con la de Dios. ¿No es así? Dios quiere una cosa y nosotros queremos otra. Dios quiere llevarnos por un camino, nosotros queremos ir por otro. Dios tiene para nosotros una labor, una tarea, nosotros queremos hacer otra. Dios nos quiere llevar a un lugar, nosotros queremos ir a otro. Y muchas veces nos ha pasado eso, hemos tenido nuestra voluntad encontrada con la de Dios. ¿Cómo puede lograr Dios que nosotros hagamos realmente lo que Él quiere que hagamos? A la luz de este pasaje, de dos maneras. Y la primera está en los versículos 1 al 9. Pero leemos solamente el versículo 1. Como lo leímos hace un ratico. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Dice el versículo 2. Y dijo, literalmente diciendo, y ahí viene todo el contenido de la oración. Dios puede lograr que nosotros hagamos lo que Él quiere en primer lugar, a la luz del texto, creando en nosotros la gran necesidad de ponernos a cuentas con Él. Creando en nosotros la gran necesidad de ponernos a cuenta con Él. Dice el pasaje en su lenguaje. Dice, entonces, dice en español, oró Jonás a Jehová su Dios. Dice literalmente, entonces comenzó a orar. La forma en la que viene en el texto es como progresivo, ¿ok? Y frecuentativo. ¿Qué tiempo estuvo Jonás dentro del pez? Jonás no estuvo en el pez un día. Estuvo 3 días dentro del vientre del pez. Así que, ¿qué tiempo estuvo Jonás orando dentro del vientre del pez? El tiempo que estuvo allí. Así que él estuvo orando frecuentemente, sistemáticamente, constantemente, allí dentro del pez. Ahora el punto está, ¿cuál es el punto de partida en el que Jonás empezó a orar? Porque la actitud de él hacia Dios, ¿cuál había sido anteriormente? Huir. No hablar con Dios, no venir a Dios, sino huir. ¿Cuál fue el punto de partida en que Jonás comenzó a orar? Cuando estuvo dentro del vientre del pez. Además notamos que ahora Jonás estaba orando a aquel de quien había estado huyendo. Porque dice que comenzó a orar Jonás, ¿a quién? Dice, a Jehová su Dios. Notemos esto, la actitud de Jonás antes de comenzar a cambiar hacia la voluntad de Dios, comenzó a cambiar hacia el propio Dios. ¿Nos damos cuenta de ese detalle? Antes de que su actitud fuera otra hacia lo que Dios quería, su actitud empezó a ser otra hacia Dios mismo. Primero estaba huyendo de Dios, ahora estaba orando ¿a quién? A Dios. Ahora estaba hablando con Dios. De hecho, en su oración, él reconoció primero la soberanía de Dios. Dice en el versículo 3, me echaste a lo profundo. Dice, y ahí viene todo el resultado de él haber sido echado a lo profundo. Luego dice en el versículo 6, al final del versículo 6, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, del hueco, literalmente, del hoyo, de la trampa. También puede significar, oh Jehová Dios mío. En otras palabras, el que me metió en esto, ¿quién fue? Tú. El que me sacó de esto, ¿quién fue? Tú. Sencillamente, Jonás está reconociendo la soberanía de Dios. Él no le echa la culpa de su situación a un accidente, a que me caí del barco por el vaivén de las olas. Él no echa la culpa a los marineros que decidieron echarlo allí al mar. Él no echa la culpa a otra cosa, o él no responsabiliza a más nadie de aquello que le estaba pasando. Él dijo, tú fuiste el que me echaste. Tú fuiste el que me sacaste. ¿Qué está reconociendo Jonás? La soberanía de Dios. Fuiste tú, Señor. Él también reconoció a Dios como única fuente de misericordia y de salvación. Él dice en el versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias
su misericordia abandonan. Los que son obstinados en su camino se desentienden de Dios. Están menospreciando, desechando, descuidando la misericordia de Dios. Lo dice en el versículo 9, la salvación es de Jehová. Y así él reconoce a Dios como única fuente de misericordia y de salvación. E incluso Jonás deja ver su corazón transformado cuando dice en el versículo 9, pagaré lo que prometí. Obviamente, de acuerdo al contexto de todo el libro, de todo el pasaje, una muy posible alusión a su decisión de obedecer. Señor, ya yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Porque la actitud de él ante entrar al vientre del pez es huir de Dios. Yo no quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero hacer otra cosa. Dios lo sometió a un proceso riguroso. Y como consecuencia de ese proceso que hizo Jonás, yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Cuando el pez lo suelta, dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Jonás. Ve y proclama contra Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Fue a Nínive y predicó allí. Reflexionemos en algunas verdades rapidito, hermanos míos. Cuando Dios nos quiere usar y nuestra voluntad no está alineada con la de Él, es necesario que nos acerque a Él para que nosotros podamos ver las cosas como Él las ve. ¿Comprendemos eso? Si Dios nos quiere usar a nosotros y nos quiere usar, tengan por seguro que Dios nos quiere usar, y nosotros no queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos, Él busca la manera de acercarnos a Él, atraernos a Él, para que una vez cerca de Él podamos ver las cosas como Él las ve. Y en ocasiones la forma más eficaz de acercarnos a Él es creándonos una situación de crisis que nos obligue a volvernos a Él, que nos atraiga a Él. ¿Cuándo es cuando nosotros más oramos? Cuando todo está bien. Cuando todo va viento en popa. Cuando todo es fácil. Es cuando nosotros más oramos. ¿Saben que hay hombres de oración que han dicho que si nosotros no tuviéramos problemas, no pasáramos por dificultades, nosotros nunca oraríamos? Porque la tendencia cuando todo va bien, cuando todo va viento en popa, cuando todo está saliendo a pedir de boca y demás, es como a independizarse de Dios. Ese es el pecado perenne del hombre, independizarse del Señor. Entonces el Señor, para acercarnos a Él, ¿qué hace? Nos hace entrar en una situación que nos obliga a ¿qué cosa? A ir a Él, a depender de Él, a acudir a Él. En relación con esta verdad, Isaías dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. Si alguien nos ocasiona problemas, Dios nos puede librar de ese alguien y de esos problemas. Pero si es Dios el que ocasiona el problema, nadie nos puede librar de eso. ¿Entendemos? Nadie nos puede librar de su mano. Dice el pasaje, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré. Le está diciendo eso al pueblo de Israel. Yo te ceñiré. Yo te voy a ajustar bien el cinto. Es lo que le está diciendo. Aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Todas las facultades, todas las prerrogativas, todo el poder, todas las posibilidades las tengo yo, dice Dios, más nadie. Y ninguno más que yo, dice que formo la luz y creo las tinieblas, dice Dios, que hago la paz y creo la adversidad.
Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y cuando vemos el contexto en que Dios dice esto, lo que le está queriendo decir a Israel es: yo soy el que tiene la facultad de meterte en un problema y sacarte de él también. ¿Y con qué propósito hacía esto Dios? Para probar al pueblo, para atraer al pueblo, para sensibilizar al pueblo, para atraerlo a sí mismo. Cuando Dios nos trae cerca a Él, entonces deseamos lo que Dios desea. Entonces el corazón está más dispuesto para querer lo que Él quiere. Realmente desaparecen los temores a lo desconocido de su llamado. Cuando Dios nos llama, no siempre nos da todos los detalles. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Y no le dio más detalles. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham salió. Sencillamente, muchísimas veces Dios nos va a llamar a nosotros y no nos va a dar todos los detalles. Y el desconocimiento causa temor también. Pero si es Dios el que llama y tenemos la certeza de que Él es el que llama, desaparece el temor, porque Él es el que llama. Somos más sensibles cerca de Él a su voz. Cuando estamos cerquita de Dios, en buena comunión con Dios, es más fácil escucharle. Es más fácil estar atento a su voz. Está más dispuesta nuestra obediencia. A la luz de este pasaje, nosotros podemos preguntarnos legítimamente: ¿hay alguna misión que estamos resistiendo? Es bueno que entendamos esto. Dios nos llamó a todos nosotros que estamos aquí ahora para salvación, ¿no es así? ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a través del Evangelio. Pero la Biblia enseña que Dios no nos llamó solamente para ser salvos, sino para servirles también. Por eso, ¿qué hizo? Nos habitó con su Espíritu Santo. Estuve viendo que estaban hablando algo de los dones espirituales en la escuela dominical. Porque cuando Dios nos dio el Espíritu Santo para que habitara dentro de nosotros los creyentes, nos capacitó para que obráramos en su plan, para que obráramos en su obra, realmente. Así que todo creyente, todo cristiano habitado por el Espíritu Santo tiene al menos un don. ¿Comprendemos eso? Y todos los que tenemos dones somos llamados por Dios para servirle. La salvación no es un fin en sí misma. Dios no nos llamó para ser salvos y ya. La salvación es un medio para colaborar con Dios en que otros sean salvos también. Porque dice la Biblia que Él nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación, para reconciliar a otros también con Él a través de nosotros. Mi hermano, ¿comprendemos eso? Así que deberíamos buscar en Él cuál es el don que tú me diste. ¿A qué tú me estás llamando? Realmente. ¿Cuál es el llamado que tú me estás haciendo? Si usted lleva años en la fe, si usted lleva años viniendo a la iglesia y usted no sirve en ningún ministerio, debería estar preocupado. ¿Por qué razón? Porque si usted nació de nuevo, usted tiene dones dados por Dios para servirle, que son manifestaciones del Espíritu Santo. Y el éxito de su vida en esta tierra, en este mundo, es que cuando se vaya, usted haya cumplido el propósito que Dios tenía con usted. Dijo Pablo: he corrido la carrera, he peleado la batalla, por lo demás me está guardada la corona. ¿Quién puede decir eso? Eso lo puede decir alguien que está seguro de que ha hecho lo que Dios quería que hiciera, de que ha invertido su vida en lo que Dios quería que la invirtiera. Si Dios te ha llamado a una tarea, familia, ministerio, testimonio, servicio, restauración de alguien, no esperes al pez. No esperes que Dios te meta en una situación difícil para acercarte a Él, para obedecer. Pero si ya estás en el vientre, es tiempo de volver en oración a Dios de misericordia. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Úsame en lo que tú quieres que yo haga. Abre mis ojos para ver lo que tú quieres que yo vea. Sensibiliza mi corazón para desear lo que tú deseas, para escucharte. Abre mis ojos, Señor, para ver. ¿De qué otra manera Dios puede lograr nosotros hagamos lo que quiere que hagamos? Dice el versículo 10. Y mandó Jehová al pez. Resultado: y vomitó
a Jonás en tierra. Dios puede lograr que nosotros hagamos lo que Él quiere, haciéndonos ver claramente que nada se sale de su control. Recordamos a Jesús cuando dijo, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Hasta de eso tiene control Dios. Recordemos que Jonás escribió el libro después de los acontecimientos. Obviamente, después que pasó todo esto, fue que Jonás se pudo sentarse e inspirado por el Espíritu Santo, escribió todo el libro, ¿ok? que tenemos acá. Y considerando todo lo que pasó, además, inspirado por el Espíritu Santo, Jonás escribió, entonces mandó Jehová al pez. Literalmente, no se le dijo Jehová al pez. Hemos escuchado el nombre de Jehová Tsebaot. ¿Hemos escuchado ese nombre? Dios de los ejércitos o Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Ese Tsebaot viene de una raíz que indica mandar, dar órdenes. De ahí la idea de ejército. ¿Ok? Y es la palabra que se usa comúnmente en el Antiguo Testamento cuando se habla de una orden. De un mandato propiamente. Y no es la que se usa aquí. Aquí se usa simplemente el verbo decir. Y el punto no está en que Dios le dio una orden explícita al pez para que fuera y vomitara a Jonás, sino simplemente es como algo sencillo. La idea es ilustrar la sencillez para Dios. ¿Cuán sencillo fue para Dios esto? Simplemente le dijo al pez, ve y vomita a Jonás. Más nada que eso. Resultado de eso, dice, y vomitó a Jonás en tierra. Ahora, cuando vemos ahí vomitó, nos damos cuenta de que el sujeto de vomitar fue el pez. ¿Quién vomitó? No vomitó Dios, vomitó Jonás. Perdón, vomitó el pez. ¿Entendemos eso? Pero dice el texto, e hizo vomitar a Jonás. De manera que el énfasis recae nuevamente en Dios. Dios le dijo al pez, ve y vomítalo. Y luego fue Dios el que hizo que el pez vomitara a Jonás. ¿Quién tiene el control de todo lo que está pasando? Es Dios. Sencillamente. En otras palabras, en medio de toda aquella turbulencia, hay que imaginarlo. Imaginemos eso, una gran tempestad en el mar. Yo creo que no sé cuántos aquí habrán vivido una tempestad en medio del océano. ¿Alguien lo ha vivido aquí? En Cuba había un hermano. ¿Seguimos esto? Te respetamos. En Cuba había un hermano, ya partió con el Señor, marinero, y él decía, tú ves esos barcos que pesan toneladas, que son grandísimos. Cuando el océano está embravecido, son como una cáscara de plátano en el océano. Así que podemos imaginar un hombre echado al mar en medio de un mar turbulento. Un día gris, un agua oscura, donde uno no ve ni lo que hay de abajo, un oleaje fatal. Hay que estar en el lugar de Jonás. Dice, aquel hermano decía, hay que vivirlo para saber lo que es. En medio de toda aquella turbulencia, una situación aparentemente fuera de control y del terror que debió haber vivido Jonás, Dios tenía el control absoluto del pez. Nada se escapaba. Ahí de la mano de Dios. Un acto que muestra claramente que toda la creación está al servicio del propósito de Dios, incluyendo las criaturas más impredecibles. Y nos viene a la mente Jesús durmiendo tranquilito en aquella barca, siendo azotada por los vientos y por el oleaje. Y aterrorizados le dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. Dice que él reprendió al mar, el viento, les dijo, calla, enmudece. ¿Y qué pasó? Dice que se hizo grande bonanza. Nada quedó al azar. Ni el mar, ni la tormenta, ni el gran pez, ni la ubicación geográfica. En algún lugar conveniente debió haber arrojado el pez a Jonás. Ahora reflexionemos en lo siguiente. Dios sabe que muchas veces su llamado trae temores a nuestra vida. Por eso son recurrentes los ejemplos en las Escrituras de cómo Él llama y al mismo tiempo cómo asegura su presencia o la realidad de que todo está bajo su dominio. Le dijo a Moisés,
lleva al pueblo a la tierra, yo voy contigo. ¿Qué le dijo Josué? Esfuérzate y sea valiente, yo estoy contigo. Pero uno de los casos más populares es Mateo 28, 18 y 19. Toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, cuando dice pasaje, por tanto, es considerando, teniendo en cuenta que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yendo, hagan discípulos. Cuando nos dispongamos a predicar el evangelio a alguien, a salir a la calle a predicar el evangelio, o tengamos la oportunidad de predicar el evangelio a alguien, pensemos en esta verdad: quien nos está enviando tiene toda la potestad en los cielos y en la tierra. Nos está enviando uno que todo lo puede, que todo lo tiene bajo su dominio, que todo lo controla. Es tan soberano, es tan poderoso, que aún nuestra libertad también la tiene bajo su dominio. El hecho de que Dios nos deje tomar decisiones y decidir y escoger no lo hace a él menos soberano. En su soberanía nos ha dejado tomar decisiones. Y aún de lo que podemos decidir libremente, Él tiene el control también. No pierde el control de nada. Ese es nuestro Dios. Y nos está diciendo: vayan, hagan discípulos. ¿A quién? A todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándoles, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. He aquí yo estoy con ustedes. ¿Qué tiempo? ¿Con qué frecuencia? Todos los días. Dice, hasta el fin del mundo. Hermanos, vayan y predíquenle a la gente confiados en esto. Jesús está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No hay un momento que Él no esté. Muy amados, Dios puede valerse de cualquier medio, una circunstancia, una persona, incluso una crisis, para reposicionarnos exactamente donde Él quiere. Aunque a veces no vemos cómo saldremos de un proceso difícil, este pasaje nos recuerda que Dios tiene autoridad para cerrar el capítulo de la prueba y abrir uno nuevo de misión y obediencia renovada. Si Jonás hubiera ido a Nínive cuando Dios lo llamó, la historia hubiera sido otra. Hubiera sido un ejemplo más de otro tanto de obediencia en la Biblia. Pero se escribió para mostrarle a todo aquel a quien Dios llama que si Él quiere que seas tú, serás tú. Sencillamente. Amados hermanos, el capítulo 2 de Jonás no es solo una historia sobre un hombre en el vientre de un pez. Es un retrato vívido de cómo actúa Dios cuando uno de los suyos decide huir de su voluntad. Es un testimonio de que cuando Dios nos ha llamado y ha determinado que seamos nosotros quienes cumplamos una tarea específica, Él tiene los medios para traernos de vuelta a su propósito, aun si nosotros no queremos. Con esto en mente podemos enunciar la verdad central del texto como lo hemos hecho. Si en el propósito de Dios está que seas tú quien proclame su palabra, Él logrará que hagas lo que Él quiere. ¿Cómo puede lograrlo? A la luz del texto, de dos maneras. Primero, creando en nosotros la gran necesidad de ponernos a cuenta con Él. Y en segundo lugar, haciéndonos ver claramente que nada se sale de su control. Hermanos, el Dios que disciplinó a Jonás es el mismo que le escuchó, le restauró y le puso otra vez en el camino de la obediencia. Así que no huyas, no resistas. Dios siempre será más fuerte, siempre podrá más que nosotros,
Es un mal negocio contradecir, resistir, luchar contra Dios. No esperes al gran pez para comenzar a orar. Si Dios te está llamando a reconciliarte con alguien, a predicarle a esa persona que rechazas, a obedecer una instrucción clara de su palabra, desde hoy disponte a hacerlo. Ejercita tu voluntad para hacerlo. Busca en Dios el poder, la fuerza, la destreza para hacerlo. Porque si Dios se ha propuesto usarte, Él lo logrará con tu voluntad o por encima de ella. Entonces podrás experimentar, aunque no de la mejor manera, lo que es pasar de corazón obstinado a corazón transformado. Dios le bendiga mucho, mis hermanos.